Seguimos en Blue 4.0 y uno de esos sectores que uno espera precisamente se beneficie más de este mundo de lo digital es el que corresponde a la población mayor, a las personas que están en un momento más avanzado de su vida y que se consideraría en primer lugar que están más bien distantes de todo tipo de soluciones tecnológicas, pero nada más distinto. En realidad, la transformación digital está llegando a todos los escenarios y eso parte un poco de la voluntad de las organizaciones que les benefician, que los agrupan. Miren, esa es la historia de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación de Aviadores Civiles, que ha decidido lanzar una calculadora pensional, una herramienta digital que ayude precisamente a que la gente o los usuarios que están en este momento de su vida puedan tener información de manera mucho más organizada sobre qué lograrían con ese ahorro que han realizado, que van a realizar durante lo largo de su vida. Daniel Niño es el presidente de esta organización y se suma a esta hora de la noche a Blue 4.0. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Un saludo especial y un saludo a toda la audiencia de Blue y encantado de estar para tener este espacio y poder comentar en efecto de la caja y de la importancia que son estas herramientas digitales para que la gente incluso construya siempre un mayor bienestar económico. ¿En qué consiste este simulador, esta calculadora digital que han desarrollado ustedes y qué fin tiene? ¿Cuál es el propósito? Yo creo que tiene el fin, primero, pedagógico, de que las personas puedan entender cuáles son las variables más críticas y cómo interactúan esas variables para poder ellos entender, para cuando llegue su vejez y su retiro y tengan una meta de mesada, qué es lo que tienen que haber construido a lo largo de su vida laboral. Entonces yo creo que el primer y más importante fin es precisamente el habilitar algo que muchas veces suena muy distante para la gente, y es de qué forma y cómo es que yo puedo saber qué tengo que hacer para obtener la mesada o la pensión con la que puedo tener una vejez digna. Sea que sean unos 30 años, sea que sean unos 15 años, sea que sean unos 10 años, y cómo es de importante tanto lo que yo tengo que hacer hoy por ser obligatorio, como también lo que tengo que hacer por poder también tener un ahorro voluntario. Entonces, yo creo que esa es la principal finalidad, lograr acercar al ciudadano, incluso sin importar su edad, a entender o lo que ya tiene hecho o lo que todavía le falta por construir, cómo generar esa vejez y cómo entender las diferentes variables, es decir, cómo juega, qué edad tengo yo hoy, qué tipo de mesada deseo tener con pesos de hoy. Es difícil proyectar a futuro qué son 10 millones de pesos, por ejemplo, en 20 años. Pero entonces sí puedo saber que son 5 millones de pesos hoy o 7 millones de pesos de hoy, ¿cierto? También entender cómo juega, durante cuánto tiempo después de que yo me pensione espero vivir y recibir esa mesada, cómo es de importante qué tipo de rentabilidad tiene mi ahorro, ¿cierto? Sobre todo rentabilidad después de inflación, para que permanentemente yo logre mantener el poder adquisitivo. ¿Cómo juega el tipo de comisión o no comisión que yo tenga en ese ahorro que voy generando a lo largo de todos esos años? ¿Cómo es de importante el nivel de sueldos que yo espero tener hasta que me pensione? El tipo de ahorro voluntario o el aporte voluntario que yo quiera hacer, y qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lograr cumplir con esa finalidad para mi vejez y tener esa vejez digna. Pues ahí lo que usted logra con esa calculadora es un impacto tremendo sobre los usuarios. Yo quisiera de alguna manera poner en contexto el problema que se resuelve. ¿Por qué razón deciden ustedes elaborar esta calculadora? Y esto para entender un poco dónde estamos parados cuando se habla de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación de Aviadores Civiles. Pues nosotros
la sacamos porque hemos sido un fondo privado, somos una entidad sin ánimo de lucro que ha logrado tener unas mesadas, digámoslo, altas, tal vez de las más altas del país. Obviamente no somos como la mayoría de fondos privados que son de cuentas individuales, nosotros nos parecemos más a un Colpensiones. Tenemos una mesada pensional este año promedio de 12.400.000, claro. Los pilotos normalmente tienen buenos sueldos, eso no es, digámoslo, necesariamente así para todo el país, pero precisamente para nosotros lograr poder a personas que tenían buenos ingresos, ofrecerles ese tipo de mesadas, tuvimos que hacernos preguntas. Y esa es por eso, esa finalidad. Pensemos que nosotros detectamos un problema cuando arrancó la discusión pensional en Colombia. Ujú. Le preguntábamos a la gente si sabía qué tipo de retorno tenía sus ahorros obligatorios o voluntarios para pensión y no sabía. Le preguntábamos a la gente si tenía una idea de qué tipo de mesada pensional iba a poder construir a lo largo de su vida laboral o incluso ya al final de su vida laboral y no sabía. Nos encontramos con que la gente no tenía claro también la importancia que tenía, por ejemplo, el ahorro voluntario para lograr construir la mesada que esas personas querían. Y entonces nosotros dijimos, mire, nosotros hemos sido un fondo bastante serio, comprometido con que los afiliados cuando se lleguen a pensionar tengan, repito, un nivel de ingresos que les permita tener una vejez digna. Y lo que nos encontramos es que la mayoría de personas que hoy en día hacen parte del sistema de pensiones en Colombia, bien sea por aportes obligatorios o bien sea por aportes voluntarios, por el contrario no lo tenían muy presente. Entonces dijimos, pongámosle a la gente una herramienta que además les permita entender el valor de entender cómo es que pueden construir esa pensión. Yo creería que, por ejemplo, podríamos a la audiencia hablarle de un ejemplo. Pensemos nosotros, y podemos luego interactuar para ver cómo funciona la calculadora nuestra. Pensemos en un hombre que hoy tenga 24 años Uh-huh. y que piense que para cuando él se vaya a pensionar, cuando sea que se pensione, él aspira a tener una pensión de 5,5 millones de pesos cuando se pensione, 5,5 millones de hoy. Es decir, que necesitamos que ese dinero logre mantener el poder adquisitivo. Y que, por ejemplo, esa persona dice, hombre, yo me voy a pensionar a los 62 años Sí. y más voy a vivir hasta los 87. Es decir, yo espero recibir esos 5,5 millones de pesos unos 25 años. Y de pronto me planteo que después de inflación, ¿cierto?, mis recursos rentan un 3%, es decir, lo que llamamos los financieros, un 3% real, y que yo sé que tengo que estar pagando unas comisiones. Lo primero que una persona debe saber es, primero, tiene 24 años, le faltan 38 años para pensionar. Y esa persona, para poder tener ese tipo de mesada de pensión con la forma como pareciera ser que va a funcionar el sistema de pensiones si sale la reforma, esa persona tendría que tener en su momento un ahorro a pesos de hoy de casi 664 millones de pesos. Entonces, algo que es muy interesante, ¿cierto?, es que una persona que de pronto dice, uy, pero venga, ¿cómo me afecta a mí la rentabilidad? Si por el contrario la rentabilidad no fuera del 3% después de inflación, sino solo fuera el 0,5%, ¿cierto?, esa persona se encontraría con una situación interesante, y es que seguramente, o con el 1%, digamos, que tuviera una muchísimo menor rentabilidad. Esos 634 millones de pesos que hablamos ahorita tendrían ahora que ser 824. Entonces, lo primero que una persona con la calculadora aprende es, yo sigo siendo el joven de 24 años, que se va a pensionar a los 62, que le faltan 32 años, 38.
que espera recibir esa pensión por 25, lo único que cambió en este caso fue que la rentabilidad de mi ahorro, quien me la administra, ya no va a lograr que sea un 3% después de inflación, sino apenas 1% después de inflación, y yo ya no tengo que ver cómo tengo entonces 634 millones, sino que tengo que tener en ese momento es 824 millones de pesos. Y esto para una pensión de 5,5 millones. Entonces, lo interesante de esto es que si la persona sigue simulando y entendiendo las variables de su pensión, va a encontrar otro elemento muy importante. ¿Cuánto me ayuda? Dado que de pronto tengo una menor rentabilidad en mi ahorro, ¿cuánto me ayuda a que yo trate de hacer unos aportes voluntarios y que esos aportes voluntarios sirvan para cuando yo en 38 años me quiera pensionar? Entonces, algo que es muy interesante es que, pues evidentemente si es una persona que quiere tener una pensión de 5,5 millones, tiene que pensar que a lo largo de su vida, pues espera tener de alguna u otra forma un nivel de sueldos que supere ese 5,5 millones, porque si no, no podría tener ese nivel de pensión. Lo interesante para una persona que tenga esa situación, ¿cierto?, es que de pronto si a lo largo de su vida lograra ahorrar más o menos 1,5 millones de pesos en pensiones voluntarias, ¿cierto? Sí. Esa persona de pronto se encontraría con algo interesante. Para tener una pensión de 5,5 millones, ¿cierto? Cuando se pensione dentro de 38 años, que tiene que tener un ahorro de 824, el hecho de estar ahorrando 1,5 millones de pesos mensuales, postergando alguna decisión de consumo de su sueldo, esa persona va a tener 1,012 millones de pesos. Es decir, incluso producto de eso, la pensión a la que podría incluso aspirar esta persona podría ser de 6,205,000 pesos, es decir, más alta que lo que había planteado como meta, que era tener una mesada o una pensión de 5,5 millones. Entonces, ¿qué vimos en este ejemplo para un joven de 24 años que se va a pensionar dentro de 38? Que la tasa de interés es crítica. Entre más baja sea la tasa de interés, más tiene que ahorrar. Pero por otro lado, en Colombia existe un mecanismo que además tiene un beneficio tributario, que es poder hacer un ahorro voluntario, no solo ya los aportes obligatorios, sino un aporte voluntario. Y esa persona con ese ahorro voluntario, Sí, incluso logra tener una mesada mejor que la que pensaba hoy en día. pues ahí cobra mucho valor la posibilidad de uno tener información en tiempo real para tomar decisiones de manera argumentada y haciendo, por supuesto, uso de la tecnología. Pues le quiero agradecer a Daniel Niño, el presidente de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación de Aviadores Civiles, por contarnos sobre esta iniciativa y sobre todo por tener voluntad en brindar alternativas, herramientas innovadoras para darle información a sus usuarios y hacer educación financiera. Siempre bienvenido, Daniel. Muchas gracias, encantado por esta invitación, a Manuel, y esperemos que la gente, repito, no importa uno qué edad tenga, acá también puede poner cuánto tiene ya ahorrado en obligatorias o en voluntarias, y todo eso siempre le va a permitir es entender que el mayor gasto que un ser humano tiene es el gasto que le significa la vejez. Tienes razón. Y desde esa perspectiva, sentir que esto no es ni una ciencia robótica, ni marciana, ni es una física cuántica complicada, sino que incluso la herramienta le permite empezar a simular, y desde esa perspectiva que cada quien empiece a ser un afiliado mucho más empoderado. Entonces, felices además de dar esa educación financiera y felices de que esta herramienta sea de uso para cualquier colombiano o para cualquier colombiana, y que esto les permita tomar en efecto decisiones sabias para construir sobre todo su retiro y su vejez digna.
Bueno, pues de esta manera llegamos al final de Blue 4.0. Bueno, Augusto, ¿cómo le pareció hoy la agenda? Estuvo picante, esa es la palabra, porque hay mucho de qué hablar y obviamente las tendencias siguen avanzando. Me gusta mucho esa definición. Picante para la agenda 4.0. Como siempre, nos escuchamos todas las noches de 8:15 a 10 de la noche. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.